A lo largo de los años, los canales en los que se ha transportado la información han ido cambiando, pero no la demanda de esta. En su libro, The Investigation of the News, el historiador Andrew Pettigrew nos envuelve en un viaje del siglo XV al siglo XVIII que permite vislumbrar cómo se ha evolucionado la transmisión de información y que nos deja con importantes inquietudes, tales como cómo funciona su demanda, qué ha cambiado en cuanto a su función en la sociedad, qué ha permanecido igual, desde los mensajes verbales a la comercialización, desde los manuscritos hasta los panfletos y posteriormente los periódicos, podemos notar el gran cambio que ha sufrido la comunicación de información durante la historia. Yo creo que es inevitable pensar que el uso de la información y de la difusión de la información pues tiene que ver básicamente también con el desarrollo del poder y el desarrollo de la sociedad en general. Por ejemplo, eso, ¿no? La información meteorológica, que a lo mejor se haya construido un avión, por ejemplo, para revisar en medio de una confrontación bélica el movimiento de los enemigos. Pues hace que la información sea súper valiosa para tomar decisiones, tanto dentro de conflictos, de contextos de conflicto como de la vida real, ¿no? La gente con información puede tomar mejores decisiones. Pero espere, esto únicamente comprende la línea de tiempo que abarca Pettigrew. Falta hablar de lo que viene siendo las redes sociales, como Instagram, Facebook, TikTok y actualmente hasta valdría empezar a mencionar, así sea brevemente, las inteligencias artificiales, ya que este viene siendo el último ejemplar de la saga de la comunicación. Las redes sociales, pues digamos que de alguna manera han minado un poco ese monopolio entre comillas de la información que tenían los grandes medios de comunicación. Ha permitido que surjan medios de comunicación de nicho, alternativos, pero aparte de eso ha producido situaciones alrededor de la construcción de generadores de contenido que son básicamente personas y que pueden llegar a tener un alcance mayor, inclusive con mucho menor recursos que medios de comunicación tradicionales. Entonces yo creo que es un elemento clave además que democratizó la información, aunque pues tiene un montón de problemas porque también repotencia la capacidad de mentir también. Y además en un mundo como el de hoy, en el que la gente ya no cree en verdades que se le puedan probar, sino en informaciones que les refuerzan el prejuicio, pues esto digamos es un aparato de difusión de desinformación que lo que hace es reforzar ese tipo de cosas a una escala que no habíamos visto. La desinformación siempre había existido, pero la capacidad de difusión que tenemos con las redes sociales pues creo que no se ha tenido nunca antes. Bueno, ¿y qué hay de la demanda? ¿Acaso ha cambiado a lo largo de la historia? ¿O será que depende del medio a través del cual se transmite la información? Para explicarlo más a profundidad, nos remitimos nuevamente al texto de Pettigrew, específicamente a lo que fue la transición de los panfletos a los periódicos. Resulta que por allá en el siglo XVII, los llamados panfletos eran el medio predominante para reportar las noticias, pero padecían de un enorme problema en cuanto a su funcionamiento, y es que eran absolutamente sesgados y polarizantes, totalmente diferente a hoy en día, ya que las clases políticas y los líderes sociales eran los dueños de estos medios y los usaban para controlar la opinión pública. Sin embargo, el problema no radica del todo ahí, sino que cuando finalmente aparecieron los periódicos, los cuales contaban con una narrativa más equilibrada y cada vez menos influenciada, la gente no se enganchó. En cambio, continuaron consumiendo la información tergiversada, polarizante, y que de cierta manera les parecía realmente interesante. Mejor dicho, entre más se asemejaba al chisme, más lo consumían. Ahora, esto nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Cómo funciona la demanda de información actualmente? ¿Qué tipo de noticias consumen las personas hoy en día? ¿Qué tanto vale la información para la gente en la actualidad? El plan del celular, los minutos y los datos. Y pues en la casa el noticiero por las mañanas. Así me informo de las noticias que suceden en el país o a nivel mundial, ¿no? A nivel nacional consumo más que todo El Espectador, El Tiempo, algunos independientes tipo Cambio, también La Silla Vacía. Ya a nivel internacional, más que todo yo creo que medios como por ejemplo el New York Times, me gusta bastante.
la BBC en general. También es que varían redes sociales, entonces pues todo el tema de redes sociales y bastante Twitter más que todo. No pago por ninguno. Según el diario La República, las redes sociales lideran la captación de audiencia en Colombia, con un 72%. La televisión se ubica segunda, con 55%, y la prensa llega al 28% de la población. Asimismo, dentro de las redes sociales, las más utilizadas para este propósito son Facebook, WhatsApp y YouTube, respectivamente. En cuanto a publicidad, la televisión nacional sigue siendo el medio predilecto para este fin, con una inversión de alrededor de 498 millones de pesos. Le sigue la radio con 258 millones y los periódicos con 128 millones. Por otro lado, los colombianos han ido incursionando en los medios digitales, pero no solamente con fines informativos. Según Minsign Payments, durante la pandemia, la manera de pagar de los colombianos cambió, reportando que 6 de cada 10 personas empezaron a pagar con el celular. Es evidente que las nuevas tecnologías llegan para quedarse y los comunicadores, así como se han adaptado por casi 200 años, seguirán metiéndose en los recovecos que los medios de transmisión de información les ofrezcan, porque las personas nunca dejarán de querer enterarse de lo que pasa.